estas deficiencias. No olviden que ustedes son estudiantes del 7º semestre, ya están a un paso de prácticamente a un año de terminar su carrera como tal, y el próximo paso, ¿verdad?, es realizar el proyecto de grado y posteriormente participar de la defensa como tal y titularnos. Entonces, pero estoy y vi y analicé muchas falencias en sus informes. Primera situación, no están respetando las normas APA. ¿Qué quiere decir respetar las normas APA? Significa copiar, referenciar mediante una cita y pegar. O sea, es decir, de algún lugar nace la información que nosotros hemos obtenido y eso es lo que no están respetando. El reglamento de la universidad es básico referente a ello. Todo texto, todo escrito que no sea de nuestra autoría debe ser referenciado. Entonces, ahí estamos teniendo una gran deficiencia en la aplicación de las normas APA. No les estamos pidiendo, bueno, en la materia no estamos pidiendo que utilicen otro tipo de gestores bibliográficos, por ejemplo, el Vancouver y demás. Les estamos pidiendo que utilicen las normas APA. Ahora bien, la norma APA es referente a la 6ª edición, que es la que básicamente está en nuestro reglamento de presentación de trabajos y proyectos aprobado en la universidad. Entonces, no están haciendo eso. Ya les había mencionado en una primera clase que debemos respetar las normas APA. Entonces, la ponderación de la presentación del trabajo, de los informes que ustedes presentan, ¿no es cierto?, va en 3 relaciones. Cumplimiento de las normas APA, que prácticamente es el 30% de la calificación en la presentación del informe. Es decir, ustedes copian alguna referencia, algún párrafo de algún texto, básicamente nosotros copiamos la referencia de la norma boliviana, ¿verdad? Entonces, citan ese párrafo, ¿no es cierto? Una vez que lo copien, citan ese párrafo y ahí básicamente se cumple lo que nosotros estamos pregonando: copiar, pegar y referenciar. Eso tiene una ponderación del 30%. Posteriormente, la estructura del trabajo como tal, es decir, veo trabajos tan desprolijos en donde dejan espacios en cada página, no existe una compaginación, los cuadros están entrecortados, utilizan displicentemente la coma y el punto. Nosotros hemos aprendido que la coma, ¿verdad?, se utiliza con los decimales y el punto se utiliza en la presentación de miles. Entonces, utilizan coma y punto como cual si fuera un libre albedrío en la presentación de informes. Posteriormente, y finalmente, ¿no es cierto?, eso tiene una valoración del 10%. Entonces, ahí tienen los 40 puntos que corresponde a una estructura de calificación como tal. Bueno, 9 y 16 y siguen ingresando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El análisis de datos, todo el cálculo que ustedes realizan, ¿verdad?, tiene una ponderación del 60%. Todos los laboratorios que hemos hecho, creo que se les ha presentado unas tablas, tanto en Word como en Excel, ¿ya? Pero no entiendo por qué no han usado esas tablas. Ustedes han desarrollado sus propias tablas. Se supone que esas tablas presentadas están ya o son parte de los informes que se debe presentar ante la autoridad correspondiente, ¿ya? Entonces, pero lo que les he recomendado, utilizan las mismas tablas,
y ustedes han generado otro tipo de tablas. Es posible que hagan eso, pero la norma establece que debes presentar esos informes en las tablas que están especificadas, ¿no es cierto?, en cada uno de los textos que hemos ido viendo. Entonces, bueno, ahí no entiendo qué han hecho. Otra situación muy preocupante que veo es que al ser un grupo de 3 o 4 o 5 personas, eh, le delegan a una persona realizar el informe. Obviamente, esta persona con el tiempo que tiene no lo hace muy bien y básicamente lo que ha hecho es, ¿no es cierto?, a último momento realizar el informe como ha entendido. Entonces, ahí no existe un trabajo de grupo, ¿ya? Entonces, esos errores son los que el día de hoy vamos a tratar de subsanar. ¿Por qué? Porque no están escribiendo bien. Yo todo el tiempo trabajo con jóvenes como ustedes, ¿no es cierto?, en la elaboración de proyectos. Y me vienen con el texto de ingeniero, se hace así, es esa forma de presentar, así hemos aprendido, ¿no? Pero la realidad es otra. Cuando presentamos proyectos de envergadura, bueno, hasta la mínima coma se observa, ¿ya? Y ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso del desempeño de su trabajo. Ahora bien, ¿alguna retroalimentación de parte de ustedes a eso que les estoy mencionando? Por favor, son libres de expresarse los siguientes minutos. En clases siempre los veo hablando, siempre los veo, mientras doy la vuelta, siempre los veo debatiendo, y pero en clases virtuales todos calladitos. A ver, coménteme. Bueno, Ángel, la preocupación básicamente era respecto a la presentación de trabajos que ustedes están elaborando. He terminado de revisar todos sus informes. Básicamente ya están calificados, pero ahí veo una gran displicencia en la presentación de sus informes. Ya no veo una secuencia, una compatibilidad, no veo un trabajo elaborado como debería de ser para presentar a una institución tan importante como es el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí mi observación, y entiendo que tienen muchas falencias al momento de utilizar el Word como tal. La página del Word, bueno, la hoja del Word tiene todas las herramientas para que nosotros podamos cumplir el formato APA, el formato Vancouver y demás formatos que tengamos. Es ahí que no están cumpliendo ustedes con lo que se pide en un informe. Están entregando cuadros cortados, ¿no es cierto? No existe compaginación. Entre una sección y otra sección, el tipo de letra varía. Le dan el trabajo a una persona para que haga la recopilación y el tratamiento de todos los cálculos. Igual no lo hace muy bien. Utilizan displicentemente la puntuación entre los miles y las comas referente a lo que tratamos con la numeración y demás. Entonces, y ahí he visto que, bueno, en un séptimo semestre como el suyo no debería de suceder esta situación. Ahora alguien me dirá, bueno, ingeniero, no nos han enseñado, no necesitas que te lo enseñen, básicamente, es parte de tu formación transversal. Tú ya tienes que ir con tu computadora al lado, realizar las referencias correspondientes. En un principio les había mencionado que los informes deberían de ser
texto que sea sujeto ya básicamente de impresión, como si fuera una revista. Entonces, no están haciendo ese trabajo, no lo han hecho en los informes que se han presentado. Entonces, ahí la pregunta básica es, necesito una retroalimentación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta displicencia en la presentación de informes? ¿Por qué tanta dejadez? ¿No es cierto? Bueno, quiero una retroalimentación rápida, por lo menos con la participación de 5 de sus compañeros. Bueno, debería de ser un compañero representante por grupo, por favor. Inge, no sé si es muy constructivo, pero sí me parece que era bastante necesario tener este laboratorio, si se puede decir, para saber correctamente cómo realizar el informe, ¿no? Porque sí tuvimos bastantes complicaciones al momento de realizarlo, más que todo por las normas. Muy bien, gracias, Marc Eduardo. ¿Alguien más que tenga que mencionarnos algo? Porque todos los grupos tienen esa falencia prácticamente. Bueno, Inge, de parte de mi grupo y bueno, de los trabajos que realizamos en los informes, yo la verdad, y creo que se lo pregunté también en clase, sobre el uso de las tablas que nos dio también en Excel. Habían tablas que se trabajaban directamente por separado por tipo de sonido, por ejemplo, para el laboratorio de sonometría, y después había una tabla general. Entonces, yo creo que entendí la parte de que coloquemos la tabla resumen y, por ejemplo, lo que realizamos nosotros en el informe con mi grupo era, por ejemplo, hacer un cálculo súper específico con fórmulas y todo de un tipo de sonido que estábamos analizando y solo luego colocar la tabla general, pero creo que eso estaba mal. No sé si tal vez eso podríamos verlo, porque al final no, ya no lo vimos, o sea, ya no respondió mi duda. Efectivamente, cuando ustedes presentan, por ejemplo, unos cuadros, ¿verdad? Contempla, o sea, este trabajo contempla el análisis y la síntesis. Pueden hacerlo, o sea, si tú presentas información adicional, obviamente justificada, lo puedes presentar, como en el caso de su grupo. Ahora bien, este cuadro, resumen al final, ¿no es cierto?, implica también un procedimiento previo, donde se han elaborado los cálculos correspondientes y aquellos cálculos les había pedido que estén con editor de ecuaciones de tal manera que los números que presentamos en el cuadro, los valores que se presentan en el cuadro, ¿no es cierto?, sean justificativos de dónde o de qué parte o de qué experimento o de qué actividad la hemos obtenido. En ese contexto, si ustedes han presentado esta situación, no hemos tenido mucho problema, es decir, han justificado la tabla la cual o el cuadro el cual han generado. Ya, eso está bien. En el caso de su grupo, he visto, por ejemplo, que han trabajado adecuadamente. Aceptamos a esa persona, aceptemos a todos, ya. Y en las retroalimentaciones, es decir, apenas se soluciona esta situación, yo les voy a entregar su trabajo, ¿no es cierto? Han ido mejorando, eso es lo que quiero decir. Pero ahí, en la información como tal, ¿qué es lo que se hace? Tú tienes el cuadro para la presentación. Delante del cuadro, nosotros hacemos lo que se llama análisis. Eso lo han visto en metodología de la investigación. Posteriormente al cuadro, en el análisis, nosotros presentamos toda la información, ¿no es cierto?, que vamos a presentar o que vamos a mostrar en el cuadro. Es decir, en el siguiente cuadro se aprecia la cantidad, ¿no es cierto?, de puntos a analizar. Presentamos toda la información y a todas las variables del cuadro. Posteriormente al cuadro, lo que nosotros hacemos es presentar la síntesis. Es decir, en la síntesis nosotros mostramos los resultados de cada variable. Entonces, ahí básicamente nosotros lo que hacemos es análisis y síntesis. La síntesis desagrega la información. No sé si se acuerdan, eso lo han visto en metodología de la investigación. Al desagregar la información, es decir,
estamos presentando las variables que en el cuadro nosotros vamos a tener en el análisis. Y la síntesis, posteriormente al cuadro, dice, genera o crea conocimiento. Es decir, ahí nosotros vamos a mostrar los resultados obtenidos de cada una de las variables analizadas. Entonces, hay muchos grupos que lo han hecho así, efectivamente, ya, pero bueno, espero que vayan mejorando. Y la clase de hoy básicamente se refiere a cómo vamos a hacer nosotros ahora una presentación como tal. Voy a suponer que no sabemos nada de Word, ya nada de esta hoja. Entonces les voy a pedir, ya en este contexto, que abran el documento que les he mandado para un simple ejemplo de cómo hacer un trabajo como tal, cómo trabajar la síntesis, cómo trabajar la numeración, la compaginación, cómo evitar, cómo hacer las referencias, la cita y cómo hacer la referencia bibliográfica como tal, visto en los trabajos. ¿Ya? Entonces, por favor, además, y al finalizar, lo vamos a tratar de hacer rápido, porque entiendo que hoy día es un día muy especial, ¿ya? Al finalizar la clase, les voy a enviar un documento que corresponde al laboratorio de ergonomía, ¿ya? Y les voy a pedir un trabajo específico para que apliquen las herramientas que les voy a enviar, ¿ya? Entonces, y vamos a hacerlo ahora, en este momento. Por eso les había pedido que tengan una computadora al lado para que vayan replicando lo que vayamos a hacer en pantalla. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí antes de que iniciemos? Salazar, Sí, Inge, buenos días. buenos días. ¿Tienes alguna apreciación? Mm, Bueno, tal vez un poco de mi grupo, Inge. Por nuestra parte, nosotros sí le pusimos énfasis. Tuvimos pequeños errores, no le voy a mentir, a la hora de hacer el formato, como por ejemplo, por mi parte, yo me acuerdo haber impreso y la tabla que teníamos, que era de la norma, en vez de que sea de manera horizontal, al imprimirlo no me he fijado que se ha puesto de manera vertical y sí, me acuerdo que nos ha corregido eso. Pero respecto a las normas, aparte de citar, digamos, a los autores y todo eso, sí le pusimos énfasis de poner, digamos, el autor, el año. Y me acuerdo que ese informe que nos devolvió nos puso 0 en normas APA. Y pues nosotros no sabíamos el por qué exactamente. Decía, digamos, sí, no están haciendo el formato, tal, pero hemos revisado y sí teníamos formato APA. Tal vez nos hemos debido equivocar en un par de cosas, no le voy a negar, no es perfecto, digamos, pero no era para tener 0 en APA. Y pues eso nomás, Inge, digamos, sería algo que recordar y pues eso, Inge. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo a lo que veamos hoy, sus trabajos el próximo miércoles, que espero que ya podamos vernos, porque el próximo miércoles vamos a trabajar ya con lo que corresponde al trabajo de carga de fuego allá en la Facultad de Ingeniería. Van a realizar esas mediciones ese mismo día, así que les recomiendo y a todos que para eso traigan, ¿no es cierto?, sus equipos como tal, para que procedamos a hacer el estudio de carga de fuego en el primer piso de la Facultad de Ingeniería. Espero que nos podamos unir. La intención era que hoy hagamos ese trabajo, podamos entrar a todas las aulas, identificar adecuadamente todo el material que se tiene y hacer el cálculo correspondiente. Y el día jueves o el próximo martes realizar lo que es este trabajo en el instituto en Cotacota. Entonces, bueno, se está extendiendo este plazo, pero
vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque este es un trabajo y un cálculo que realmente les va a servir en una empresa y su aplicación básicamente es fundamental, ¿ya? Entonces, espero eso. Y en relación a eso, el próximo miércoles voy a traer sus trabajos, voy a hacer la entrega de cada uno de sus trabajos y está sujeto esto a modificación. Es decir, posiblemente no haya tomado en cuenta algo o en algún acápito o en alguna estructura de su trabajo haya hecho una mala revisión o una mala apreciación. Entonces, podemos corregir esta situación. Ya, entonces, pero les pido por favor que presten atención al trabajo del día de hoy. Terminamos la sesión y inmediatamente yo les voy a mandar el material para que ustedes, ¿no es cierto?, hagan el trabajo. Ahora, pregunta, ¿qué herramientas de inteligencia artificial manejan? Yo manejo unas 4 herramientas fundamentales en este contexto: el Gemini, el DeepSeek, el Deep Research y el Notebook LM, ¿ya? Que básicamente me sirve, son herramientas gratuitas que me sirven para mejorar mi desempeño profesional. En cuestión a eso, ¿ustedes qué herramientas manejan de las mencionadas? O hacemos un curso de inteligencia artificial, lo planteo para que básicamente mejoren la utilización de la IA. Sí, Sí, nos falta un curso de actualización de IA. Sí, Inge. Bueno, Sí, entonces Inge, por favor. lo voy a plantear más adelante para que puedan inscribirse, ¿verdad? Si tenemos deficiencia en eso, estamos en pésimas condiciones. ¿Por qué? La inteligencia artificial está muy avanzada, ¿ya? Y si nosotros no utilizamos inteligencia artificial, no significa utilizar inteligencia artificial de hacerle una pregunta a la IA y que ésta te responda y tú lo tomes como valedera, ¿no? Incluso ahora en la universidad se está trabajando en una herramienta para que todo aquel que presente un documento académico dentro de la universidad también sea sujeto, así como el antiplagio, de, ¿no es cierto?, ver qué porcentaje de inteligencia artificial has utilizado. Y para eso, actualmente existen muchas aplicaciones que humanizan los textos que ustedes realizan. He visto displicentemente también la utilización de inteligencia artificial. No todo lo que dice la inteligencia artificial como pregunta y respuesta es valedero por si acaso. ¿Ya? Entonces, he ahí que tenemos que mejorar. Ya. Entonces, empecemos, por favor, con el trabajo correspondiente. Voy a tener, o lo que les he enviado, ¿no es cierto? Es un documento en Word, ¿ya? De 3 páginas. ¿Qué nos muestra? O sea, ¿qué es lo que debemos tener nosotros en la carátula, de acuerdo a la norma? He visto muchas carátulas, bueno, que lo han hecho ustedes en su presentación. Pero, ¿qué dice la norma? Y les voy a mandar la norma, ¿ya? Lo que debemos presentar es la unidad, ¿no es cierto? La institución donde se está presentando el trabajo, la unidad académica como tal, el escudo tiene una medida, ya no es hacer el escudo en su trabajo o más grande o más pequeño como lo realizamos. Este tiene una medida y el cual está inscrito en la norma. Posteriormente presentamos nosotros lo que viene a ser el título de la materia en donde estamos y finalmente podemos presentar el trabajo como tal, el nombre de los integrantes del equipo y la fecha en la cual nosotros estamos realizando la presentación del trabajo, el mes y el año. Entonces, estos valores, bueno, y estas palabras y esta información debe estar escrita en la página principal de la portada de su trabajo, lo que no han hecho muchos grupos, por si acaso. Ya.
El trabajo como tal a nosotros, ¿no es cierto?, nos presenta un esquema, es decir, el esquema que se les ha enviado. No sé, en todos los laboratorios se les ha enviado a ustedes el contenido que deberían tener los informes, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer en este trabajo es darle un formato a ese contenido para que posteriormente el índice se genere de forma automática, ¿sí o no? Ahora bien, otra situación que muchos grupos han obviado es la numeración del trabajo, es decir, si bien presentan el índice o el contenido como tal, eh, voy a la página 5 y no tiene la página 5 por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿No es cierto? Entonces, una información que no tiene asidero total. Ahora bien, vamos a suponer, vuelvo a repetir, que no sabemos nada de Word. Por favor, no se sientan ofendidos. Yo creo que muchos dominan el Word como tal, pero necesito mostrarles a una gran parte cómo es que deberían iniciar este trabajo. Bueno, yo lo hago así. Lo primero que voy a hacer es agarrar y marcar todos los subtítulos o el contenido que debe tener mi trabajo, ¿ya? Hay diferentes maneras. Tal vez yo utilizo la que requiere un poquito más de tiempo, con la finalidad de que mi orden, ¿no es cierto?, esté adecuadamente realizado. Ahora bien, como verán, acá yo tengo el contenido de un informe el cual yo debo proceder a realizar, en el cual, a ver, ¿qué tengo ahí? Esto es un proyecto en donde se tiene la introducción del proyecto en un primer acápite. Dentro de este acápite podemos identificar el tema, ver los antecedentes, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Posteriormente tengo un marco teórico y metodológico el cual yo voy a utilizar. Ya el marco teórico básicamente hace referente a la utilización de teoría, ¿no es cierto?, que otros autores han escrito dentro del contexto de la investigación que yo estoy realizando. Básicamente todos los trabajos que ustedes realizan inician en un contexto de investigación, es decir, qué es sonometría, qué es luxometría, cuáles son los referentes de carga de fuego, cuáles son los referentes de, a ver, carga de fuego, sonometría, luxometría. ¿Qué laboratorios más hemos realizado, señoritas y jóvenes? Estrés Estrés térmico, térmico. ingeniero. Estrés térmico, ventilación, o sea, ya se Orden nos- y limpieza. orden y limpieza, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos buscando los referentes bibliográficos que mencionen, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos investigando. En la tercera parte nosotros presentamos el desarrollo de la propuesta, es decir, qué vamos a nosotros a desarrollar o generar como información, ¿ya? Y si se trata de un proyecto, en este caso, un proyecto de desarrollo, ahí nosotros podemos mostrar lo que se refiere a la ingeniería del proyecto, a toda la estructura de equipamiento en cuanto a maquinaria y equipo, la inversión, obviamente, y finalmente lo que corresponde a la conclusión del proyecto. Entonces, esos son los acápites de que debería tener un trabajo en orden genérico. Básicamente, el ejemplo tiene un trabajo en función a el desarrollo de un temario en preparación y evaluación de proyectos, por si acaso. Ya. Ahora bien, lo primero que yo hago es generar el índice correspondiente. Entonces, para realizar esto, yo siempre acudo a elaborar el título. A ver, de nuevo. Para realizar esto, en la parte superior del inicio, ustedes pueden apreciar los estilos de título que tenemos o que nos presenta el Word como tal. Entonces,
Hay mucha gente que utiliza título 1, título 2, título 3, título 4. Lo que yo hago es simplemente utilizar el título 1. El título 1 a mí me permite que toda la compaginación y todo el trabajo de los títulos como tal estén alineados en el lado izquierdo de mi impresión, ¿ya? Porque si voy generando título 2 y título 3, va a tener una sangría, es decir, le va a dar un espacio. Entonces, las normas APA nos dicen que deberíamos presentar los títulos y subtítulos todos alineados a la izquierda. Entonces, eso es lo que voy a hacer, por eso tardo un poquito más. Y si alguien hace de mejor manera este trabajo, bueno, es libre de hacerlo. Ahora bien, como verán en la parte del primer título marcado, ¿no es cierto?, en el estilo, ya puedo ver yo que se genera una flechita, ¿ya? El cual hace referencia. Si yo marco esto, en los estilos de título que yo estoy utilizando, aparece el título 1 como tal. Y a este título 1 yo le voy a dar el formato correspondiente. ¿De qué manera? Necesito Arial, ¿no es cierto? Los documentos que nosotros presentamos están en Arial, en tamaño número 12. El color de las letras siempre deberían de ser en color negro, en el automático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un documento específico y técnico. Entonces, si lo vamos a presentar en otro tipo de coloración, básicamente estamos distorsionando ese concepto. Entonces, si ven acá, en resumen, por ejemplo, que ya hemos hecho, yo marco el título 1 y, ¿no es cierto?, todo este valor está ya precisamente diseñado para que el estilo tenga un formato correspondiente. Ahora bien, siempre procedo a ponerle un enter posteriormente. ¿Saben por qué? Porque si marcara todos como tal, si marcara a todos, es decir, hago la marcación en la totalidad de los subtítulos, cuando yo haga un espacio entre el título primero y el segundo título, lo que voy a tener es que el formato con el cual está hecho ese título va a distorsionar el avance en el documento como tal, y estoy seguro que van a hacer la prueba o ya le han hecho la prueba. Y ahí se forma la distorsión en los saltos de página, se forma la distorsión en los cuadros entrecortados, es decir, no tienes un formato adecuado. Entonces, lo que yo hago básicamente es, si ven en la parte superior izquierda, ¿no es cierto?, copiarle el formato. Es decir, adelante con la pregunta. Buen día, ingeniero, perdón que le corte. Una consulta sobre el tipo de letra. Al principio lo que veo o nos dijo, no recuerdo muy bien, que la letra debería ser New Times Roman. No sé si Sí, estoy equivocado. sí, se acepta dos tipos de letra, el Arial y el Tiny Roman número 12. ¿Ya? Entonces utilizamos los dos. No, pero otro tipo de letras sí, bueno, Calibri y otro y demás, bueno, no están contemplados en la presentación de los trabajos como tal. Entonces utilizamos Arial y Tiny Roman, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Ahora bien, a ver, se han dado cuenta en la parte superior izquierda, nosotros tenemos una brochita en los iconos correspondientes para copiar formato. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le dejo un espacio para que el formato del título no se copie. Entonces, lo que voy a hacer es que marco el título anterior,
con la brochita y de esa manera voy generando, ¿no es cierto?, que todos los títulos vayan teniendo el formato en el estilo 1. Vuelvo a repetir, pueden hacerlo de forma general, agarrando todo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando hacen eso, se genera una distorsión en el Word, ¿ya? Y les va a pasar que no van a poder prácticamente configurar la página para la impresión como tal. Entonces, no recomiendo hacer eso. Si alguien sabe, vuelvo a repetir, cómo acelerar este trabajo, puede hacerlo. Entonces, les voy a pedir, por favor, que vayan haciendo este trabajo en los documentos que ustedes tienen, ¿ya? Con la finalidad de que hacemos eso. Con la finalidad de que cuando nosotros estemos ya concluyendo el trabajo, podamos insertar, ¿no es cierto?, de forma automática el contenido de todo el informe que vamos a realizar. Entonces, por favor, vuelvo a decir, este es un trabajo que ustedes ya lo dominan, ya lo hacen, pero bueno, no están mostrándolo como tal en los trabajos que me han presentado. Ahora bien, si yo me voy a referencias en la parte superior, ahí me menciona a mí en la parte, en los marcadores de la parte superior izquierda, me dice tabla de contenido. Entonces, en la tabla de contenido yo le hago un clic, ¿no es cierto? Y puedo empezar a realizar el índice correspondiente del trabajo. Entonces, simplemente esto lo hago yo para que cuando ya termine el trabajo, obviamente tenga mi tabla de contenido y sea compaginado con la numeración de las páginas correspondientes a la cual corresponde cada subtítulo o título del trabajo presentado. Entonces, bueno, pareciera que estamos explicándolo bueno, esto lo hemos visto nosotros con anterioridad, tal vez no le hemos dado importancia, pero se ha visto ya. Ya lo han visto ustedes en este colegio. Ya, entonces, ahí van incrementando ustedes, ¿verdad? El contexto del contenido del temario que ustedes presentan. Entonces, y este contenido puede modificarse, ¿verdad? En función al requerimiento que ustedes tengan. Y podemos modificar incluso la numeración de la página, simplemente actualizando la información como tal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No se avergüencen, por favor, de manifestar algún criterio. ¿Se ha entendido? Y perdón, la última parte sí podría repetir para generar el índice. Ya. ¿Qué es lo que haces para generar el índice como tal, el contenido, ¿no? ¿Verdad? Lo que has hecho primeramente es marcar con un estilo de título cada uno de los títulos que nosotros presentamos. Las recomendaciones que no utilicen título 1, título 2 o título 3. La recomendación es que utilicen ustedes simplemente el título 1 por la alineación como tal que te exige las normas APA en un inicio. Es decir, todos los títulos y subtítulos deberían estar alineados en el lado izquierdo, te dice. Entonces, para evitar que este tenga una sangría, es decir, un espaciado como tal dentro del texto, lo que hacemos es utilizar, lo que hacemos nosotros es utilizar, permítanme un ratito, siempre hay alguien que molesta. Ya. Lo que hacemos nosotros es utilizar la alineación en el lado izquierdo, ¿ya? Y utilizar simplemente el título 1. Entonces,
¿Qué es lo que yo hago para generar el índice? Me voy al icono de referencia en la parte superior de su documento Word. En la parte izquierda puedo, como ya hemos marcado todos con título 1, ¿verdad? En la parte izquierda está generar tabla de contenido. Entonces ahí yo puedo generar la tabla de contenido como tal. Ustedes ven 3 formatos. Voy a elegir el primero porque se trata de un trabajo conjunto y automáticamente me va a generar a mí el contenido que tengo en la presentación de mi trabajo. Y ahí tengo yo la numeración, ¿no es cierto?, de las páginas en donde se encuentra cada uno de los títulos correspondientes. Ahora bien, esto se actualiza de forma automática. Ustedes le hacen un clic con el botón derecho, pueden actualizar la tabla como tal o pueden actualizar solamente los números de página y realizar el informe. ¿Ya? Entonces, en una primera parte. Ahora bien, vámonos a lo que nos corresponde como tal. Voy a dejar el resto de del material. Para que ustedes lo hagan, bueno, en sus trabajos. Lo siguiente que voy a hacer es citar a un autor. Es decir, por ejemplo, en la identificación del tema, ahí ustedes van a necesitar citar la información de donde están extrayendo, por ejemplo, conceptos básicos para analizar un determinado tema. Los antecedentes, lo propio, el objetivo general y el objetivo específico no necesitas referenciar, porque prácticamente es el conocimiento y el trabajo que ustedes tienen que realizar. Ahora bien, pero si me voy a la referenciación del marco teórico como tal, sí ahí tengo que utilizar los referentes bibliográficos. Y, ¿no es cierto?, el APA me permite hacer ese trabajo. Lo que voy a hacer es borrar todo lo demás. Voy a extraer un texto de otra presentación. Ya, por favor, no se separen de pantalla. Voy a copiar un texto y una situación como tal que veo en ustedes. Copian el texto con el formato que anteriormente tenía ese texto, ya con el autor original. Lo que no hacen es lo siguiente: marcar, por ejemplo, todo lo que vamos a nosotros copiar como información y darle nuestro propio formato. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vemos en la parte superior del Word lo que viene a ser la representación y la presentación de los párrafos como tal. Entonces, ahí tienen ustedes la información general, la sangría que se le debería dar, la sangría, es decir, el espacio desde el inicio hasta una cierta distancia del texto. Existe la sangría francesa, quienes utilizan el Word me van a corroborar esta situación. El espaciado, por ejemplo, anterior y posterior. Entonces, si copiamos tal cual el texto, obviamente este sale con el formato anterior y no vamos a poder apropiarnos de ese texto de manera efectiva. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros analizar es el espacio, es decir, podemos poner el espacio anterior a 0 puntos, que es lo que vamos a hacer, o podemos ponerlo de forma automática. Por favor, utilicen el espacio a 0 puntos en el anterior y el posterior también a 0 puntos. ¿Ya? El interlineado, de acuerdo a las normas APA y de acuerdo a la presentación de trabajos que nosotros tenemos, viene a ser dado por
interlineado de 1,5 o doble. En este caso, nosotros vamos a utilizar el 1,5. Entonces, vean, todo el texto que nosotros estamos presentando ya está con 1,5. El párrafo copiado como tal no tiene un estilo, está en normal. Si aprecian ustedes en la parte superior de sus pantallas, dice normal, entonces es un texto normal, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es darle la sangría correspondiente y la justificación como tal. Por favor, la justificación como tal es de extremo a extremo, ¿ya? Y otra cosa muy importante, configuren la impresión en la disposición de la página como tal. Lo que dice las normas ZAPA deben establecerse en una medida de 2,54 a todo lado. El reglamento de presentación de proyectos menciona otras medidas, pero eso es para los proyectos de grado y tesis. Entonces, pero si nosotros vamos a presentar un trabajo en la universidad, por favor, configúrenlo a 2,54 a cada lado. Entonces, tengan en cuenta esa situación. Ahora bien, el párrafo, en este contexto, es una copia de un autor, ¿verdad? Y ustedes al realizar el trabajo copian y pegan. Listo. Pero ¿qué te dice las normas APA? Si no es tu texto, haz la cita correspondiente y referencia ese trabajo, ese paso. Cuando yo entro al icono de referencia en la parte superior, me dice insertar cita. Si ustedes ven en su pantalla, dice ahí insertar cita. Los estilos, a ver, y puedes descargarte el APA 7 por si acaso. Esta computadora, la que tengo yo, presenta el APA sexta edición, Chicago, Ghost, Harvard, la triple E, la I y la triple E, la ISO 69. Puedo también cargarme lo que corresponde al Vancouver, pero la universidad está trabajando con normas APA. Entonces, tengo normas APA. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es insertar. En la parte de abajo, lo que yo voy a determinar es agregar una nueva fuente. Adelante con la pregunta. Inge, no sé si soy la única, pero las opciones que tal vez le llegan a aparecer en su pantalla o las que usted selecciona no me aparecen. Y creo que es porque solo está compartiendo una pestaña y tiene que compartir toda la pantalla. Ah, ya, muy bien. Por Pero, favor, Inge, gracias. a ver, a ver. Vamos a ver esta situación, porque yo le estoy haciendo seguimiento a mi celular y estoy viendo todo. A ver, toda la pantalla. Muy bien, toda la pantalla y compartir. ¿Se puede apreciar ahora sí toda la pantalla, por favor? Sí, Inge. Sí, se ve toda la pantalla. Muchas gracias, perdón por el error cometido. Entonces, ahora sí, en la parte superior ustedes pueden ver las referencias, ¿cierto? Entonces, al ver las referencias, yo tengo en la base de herramientas lo que corresponde a los estilos de presentación de la información. Ahí yo puedo ver, lo primero que se me aparece es APA. Tengo la sexta edición y en la sexta edición lo que voy a hacer es trabajar con esta edición y es la que va en relación al reglamento que nosotros tenemos para presentación de trabajos. Ahora bien, de la sexta edición, lo que yo voy a hacer es insertar una cita. He utilizado muchas citas, obviamente, en este texto, pero ahí en la parte inferior dice agregar nueva fuente. Voy a agregar nueva fuente.
vamos a presentar la cita de un autor como tal. Entonces, vean, el tipo de fuente bibliográfica puede ser obtenida ¿de dónde? De un libro, de una sección de un libro, de un artículo, de un informe o de un sitio web. Entonces, ingeniero industrial, ¿no es cierto?, formado con las bases del cálculo, yo tengo que leer un libro. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar un libro. Ahora bien, ¿quién es el autor? En este contexto hay dos formas de presentar la autoría. Existen autores, ¿no es cierto?, escritores como Nasak Sapak Chain. ¿Cuál es el libro de proyectos, por favor, por excelencia? Nasir Sapak Chain. Entonces, puedo referenciar ese autor de ese libro o, por ejemplo, en el caso nuestro, la información que se ha presentado ha sido de acuerdo a los autores que tenemos, autores institucionales o corporativos. En este caso, el autor por excelencia para todos los informes que hemos utilizado es IPNORCA, ¿no es cierto? Entonces, podemos presentar de esa forma la cita. Entonces, acá, vamos a primero escribir el nombre del autor. ¿Cómo? No lo hagan directamente en la barra que corresponde, sino váyanse a editar. Las normas APA dice, en la cita ustedes deben presentar el apellido principal del autor y el año. Entonces, si yo voy a presentar el apellido del autor, a ver, vayámonos con Gutiérrez, un autor que no conocemos. Gutiérrez Álvarez. Esos son sus apellidos. Pero para que podamos presentar nosotros en la forma adecuada, nosotros solamente vamos a poner el apellido principal del autor en lo que dice apellidos. En la segunda, donde dice nombre, ahí vamos a poner nosotros el segundo apellido del autor. Y donde dice segundos nombres, ahí vamos a poner el nombre completo del autor. Juan José. Y, por favor, agregamos. En la parte inferior, ustedes pueden ver que se ha generado el nombre completo del autor. Dice Gutiérrez, Álvarez Juan José. Es decir, cuando se genere la cita como tal, simplemente va a aparecer el apellido principal del autor y no como ustedes presentan, Gutiérrez Álvarez. Eso no es norma ZAPA, ¿ya? Incluso ustedes presentan Gutiérrez Álvarez Juan José, 2005. No, por eso les voy a pedir que siempre ingresen a editar. Ahora, si se trata más de dos autores, ¿verdad? Acá hay la opción de seguir incrementando la cantidad de autores hasta 6. A partir de 6 ya viene en otro formato. Entonces, por favor, donde dice apellido, solamente pongan el apellido principal del autor, ¿ya? Entonces ahí te pones a aceptar y ya, te salió el autor como tal. El título. A ver, sigamos. Preparación y evaluación de proyectos. Ahora, lo que ustedes hacen es escribir todas las palabras del título en minúsculas, ¿ya? Y se van a dar cuenta. En este contexto, las palabras principales, dice, deberían de estar escritas con mayúscula o en tipo de oración. ¿Qué significa con mayúscula cada palabra principal? Lo que está en pantalla. Preparación, evaluación, ¿no es cierto? Proyectos. Cada palabra fundamental inicia con una letra mayúscula. O pueden hacerlo en forma de párrafo. ¿Qué significa eso? Solamente la primera palabra con mayúscula. Preparación.
y evaluación de proyectos. Entonces, eso es hacer el título como párrafo, pero ustedes inician todo con minúscula, es decir, no hay un cuidado ni una presentación adecuada. Ahora bien, los conectores, o sea, las palabras como y, para, de, no llevan mayúsculas, pero ustedes lo hacen en su trabajo, no entiendo, ya. Sigamos. Entonces, podemos presentar el título o como párrafo o como con las primeras palabras fundamentales del texto en mayúscula. Ah, y ustedes hacen o todo con minúscula o todo con mayúscula y se van a dar cuenta en sus trabajos. Ya. Después dice el año. Entonces, el año podemos ponerlo 2016. Se está exigiendo en la universidad que el año de edición de todas las fuentes bibliográficas que vayamos a utilizar no excedan los 5 años, ¿ya? De información. Entonces, traten de utilizar información actualizada. Por esto de la generación de información, es decir, existe mucha información, pero ¿qué pasa? Información del 2010, por ejemplo, no se ajusta a la realidad que vivimos ahora. Y es por eso que todos los autores o toda la información que ustedes vayan a utilizar de los autores correspondientes no tenga una data mayor a 5 años. Entonces, tengan cuidado en esa situación. La ciudad, digamos, La Paz. Ahora, nombres propios, por favor, con mayúscula. ¿Está bien la ciudad de La Paz como referente? ¿Se llama La Paz o tiene otro nombre nuestra ciudad? Nuestra Señora de la Paz. Sí. Nuestra Señora de la Paz. Señora de la Paz. ¿Verdad? Nuestra Señora de la Paz. Entonces, Nuestra Señora de la Paz. Ya. La editorial. ¿Qué editorial conocen? Déjame una referencia, por favor. Jóvenes. Editorial Gisbert. Ya. Creo que es así, Gisbert y CIA. Gisbert y compañía. Sí, sí. Eso sí. Ya. Entonces, ahora bien, escúchenme bien. Podemos seguir dándole más información a nuestra referencia. Podemos poner la provincia, el país de origen, ahí, Bolivia, pero ya hemos cumplido con lo básico que nos pide la norma APA. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, una vez hecho esto, voy a aceptar. Y vean, acá, en la parte inferior, como norma APA, la cita correspondiente a este texto, lo que me ha originado es, si ustedes es el apellido del autor y el año donde se ha generado la información. Ahora bien, si ustedes acercan el cursor como tal, les hace una sombría, ¿no es cierto? Se tiene una coloración. Eso significa, cuando ustedes hacen el control antiplagio, significa que han referenciado toda esta información y no les va, en el control antiplagio, no les va a salir, ¿no es cierto?, como si ustedes estuvieran plagiando la información. Entonces, acá, muchos de los docentes les exigen, oye, ¿de qué página estás extrayendo esa información? Entonces, te vas a editar cita. Puedes poner la página, ¿no es cierto? Bien, agregar el número de página. Entonces, yo posiblemente lo he obtenido de la página 27. Y
Listo. Acá sale el apellido del autor, el año de esa información y la página de donde nosotros estamos extractando la información. Obviamente en el APA 7 solamente sale la letra P, por eso les pido que se descarguen el APA 7, no sale P a G, sale P, entonces P27. Entonces, no vuelvan ustedes este campo estático, por favor. Siempre hagan que se genere la información y la coloración, es decir, puedan tener ustedes que están referenciando la información en su documento. ¿Por qué? Copian y pegan y no sale con esa coloración como en el que hasta ahora están viendo ustedes en pantalla. Y ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una deficiencia como tal. Ya, entonces, por favor, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, toda la información que ustedes han generado en los documentos que me han presentado, donde vean fuente, APA, referencia bibliográfica, donde vean que está marcado así, no lo han presentado de esta forma, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, en el estilo de presentación del formato APA, pueden referenciar otro tipo de informes, por ejemplo, un sitio web, ya un documento web. Entonces, y si tienen alguna duda, consulten, por favor, el buen YouTube. Ahí está la forma de presentación de cada uno de los textos. Hay docentes que se han dedicado a mostrar este tipo de trabajo, ¿ya? Y en la buena referenciación de un trabajo de investigación como tal. Todos los trabajos que ustedes realizan básicamente caben en ese contexto de investigación, ¿ya? Entonces, por favor, hagan esto. Ahora, voy a copiar yo el mismo texto, por favor. Y lo vamos a hacer como si fuera un autor institucional. ¿Qué dicen las normas APA referente al autor institucional? Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, es extraer información de la norma boliviana, ¿verdad? Entonces, ¿quién presenta la norma boliviana? La presenta IPNORCA. Entonces, a ver, vuelvo a ingresar, a insertar cita, agregar fuente. Es un libro el que nosotros, es un texto, ¿verdad? El que nosotros estamos obteniendo. No es artículo, no es informe. Es un libro. Entonces, autor. Es autor corporativo, ¿ya? Entonces, cuando presentamos nosotros al autor corporativo, tenemos que ir a la parte inferior de autoría. Nosotros hemos obtenido información de IPNORCA. Ahora, por favor, díganme, ¿qué significa IPNORCA? Instituto Boliviano. Por un punto. Es el Instituto Instituto Boliviano Boliviano de de Normalización Normalización y Calidad. Muy bien. Instituto. Bueno, Boliviano. era que sea parte del examen de ingreso al laboratorio. Bueno, para la siguiente. Instituto Boliviano, ¿verdad? Sí, De normalización y calidad. y calidad. Listo. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Pero le van a aumentar entre corchetes, por favor. Le van a aumentar entre corchetes la denominación en la abreviatura que se le da. Dice Instituto Boliviano de Normalización y Calidad y entre corchetes la denominación IPNORCA. Por favor.
¿Cuál es el título, por ejemplo, del texto de sonometría? ¿Alguien tiene a la mano? Jóvenes. ¿Qué título le ponemos a esa norma? O en luxometría, ¿cuál era el título de la norma como tal? Qué rápido han olvidado la información que se les ha proporcionado. Ya. Eh, Le vamos a poner uno que yo me recuerde. ¿Ya? Determinación de los niveles sonoros. No estoy poniendo esto como párrafo, sino estoy poniendo como si este título estuviera en formato de palabras, ¿no es cierto? En donde cada palabra es con mayúscula, inicia con mayúscula, a excepción de los conectores. El año 2015, la ciudad, Nuestra Señora de la Paz, la editorial, ¿cuál es la editorial que presenta las normas en Bolivia? Sería la editorial del Estado. ¿Y cuál es la editorial del Estado? ¿Dónde se ha publicado? ¿Dónde se ha publicado la abrogación de la norma que anoche estaban tratando? La Gaceta Oficial Boliviana. Sí. Ya. Ahora bien, país, le voy a aumentar Bolivia. Editor, volumen. Muchas veces toda esta información está en la tapa del texto, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces le he puesto aceptar. He ahí, ha salido, vean cómo ha salido, dice Instituto Boliviano de Comercialización y Calidad, entre corchetes, IBNORCA, y la numeración como tal, o el año que se ha publicado esta norma, 2015. Eso me pide el APA, señoritas y jóvenes. Si es un autor como tal de un libro, el apellido, el año, y si vamos a referenciar la página, si queremos ser más precisos. Si es un autor corporativo o institucional, me pide que ingrese yo el nombre de la institución que está publicando la obra. En corchetes tiene que estar su abreviatura de esa unidad, de esa entidad, y finalmente el año. A este le puedo yo editar y puedo ponerle la página correspondiente, página número 9, digámoslo así, y aceptar. Entonces, alguien del curso me está llamando, ¿no? ¿Verdad? Ya. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? No, Inge, está claro. ¿Y por qué no me he presentado así? Era tener esta clase de inicio. Sí, creo que era Igualmente, necesario. Inge. Séptimo semestre, señoritas y jóvenes. Ya. Pero hay que seguir. Ya. Ahora bien, como yo ya he realizado la referencia correspondiente, en la parte de referencias, lo que yo puedo ver es lo siguiente. Dice cita. Permítame, denme un minuto, por favor, voy a responder a
a un mensaje de administración que me están enviando. Deme unos 2 minutitos, por favor. Muy bien, podemos continuar, por favor. Creo que ya me liberé de mis actividades administrativas. Levanten el dedo con el pulgar levantado, con el pulgar derecho, por favor. Gracias. Adelante con la pregunta. Bien, entonces, ya hemos diferenciado con las normas APA un autor como tal, un autor individual que ha presentado su texto, y también estamos diferenciando a un autor corporativo. Ahora, la fuente como tal del párrafo que nosotros hemos copiado queda justificada. Y en este contexto, cuando ustedes realicen el antiplagio que les va a tocar el próximo semestre cuando hagan su proyecto de grado, va a detectar que ustedes no han plagiado ese párrafo como tal. Entonces, en la universidad el reglamento de antiplagio explica que los párrafos o el texto no debe contener una situación como tal mayor al 30%. Es decir, si el antiplagio detecta
un valor mayor al 30% de textos no referenciados, lo va a notar como plagio. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, al tener nosotros esta marquita de agua dentro de la referencia, el sistema automáticamente asume que nosotros no estamos copiando displicentemente, más que estamos haciendo una referencia como tal. Ahora, lo que vamos a hacer al final de esto es generar, ¿no es cierto?, la bibliografía correspondiente. Entonces, si tú te vas a referencia, también podemos generar nosotros esta situación. Debajo de los estilos que corresponden, podemos encontrar el icono correspondiente a bibliografía, cual si fuera la tabla de contenido que habíamos generado con anterioridad, y vamos a hacer esto, ¿ya? Y has generado toda la bibliografía. Bueno, como yo he copiado, he eliminado muchos textos para hacer eso, te genera toda la bibliografía como tal que has utilizado en tu trabajo, ¿ya? Entonces, y eso es lo siguiente que hay que hacer. Citar y generar la bibliografía. ¿De dónde es que yo he obtenido toda la información como tal? Entonces, ahí ustedes pueden acceder a la bibliografía de toda la información que han colocado en su texto como tal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Han generado la bibliografía, por favor? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Vámonos a la última parte de cómo generar el título de un cuadro o de una tabla. Ahora, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. A ver, voy a copiar un cuadro de otro texto. Voy a ir... A ver. Ya. Ya. Generalmente lo que hacemos es copiar información de otro lugar, ¿no es cierto? Y generamos un cuadro como tal. Ahora vean, el cuadro que nosotros tenemos en pantalla no está alineado al requerimiento que me piden realizar en el informe. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo? Voy a darle el formato correspondiente en cuanto a tamaño y forma de la presentación. Entonces, dice la norma que nosotros debemos presentar cuadros, gráficos, tablas, figuras en letra número 10, ya no en letra número 12. Y el espaciado debería de ser, dice, el espaciado debería de ser sencillo. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer yo es darle el formato correspondiente a este cuadro. Entonces, si estoy trabajando en Arial, también tiene que ser Arial. Acá, por ejemplo, la información que yo tengo es sobre temperaturas, ¿ya? Vean, si voy a utilizar un decimal o dos decimales o no voy a utilizar decimales, lo hago desde el inicio del texto. Generalmente nosotros, como presentamos información con decimales, vayamos a tratar de presentar información máxima con 2 decimales, pero no lo que hacen ustedes muchas veces en los cuadros. No corten las palabras. Por ejemplo, si aquí yo en vez de enero pongo, bueno, en vez de N, pongo enero, va a ir generando, ¿no es cierto?, una ampliación del cuadro.
no hagan eso, utilicen la mejor forma de presentar la información, ¿ya? Si voy a utilizar coma decimal, por favor, en todo el texto, coma decimal, no utilicen punto, no hagan una variación, utilicen un solo formato. Evidentemente, puedes utilizar coma de 1000 y punto decimal, pero utilizarlo en todo el formato. Los únicos que no llevan puntos cuando presentas información técnica son los años, por si acaso. Ya. Ingreso al cuadro, voy a párrafo. En el párrafo, el espaciado anterior y posterior, no lo dejo en automático, lo pongo en 0, ¿ya? El interlineado en los cuadros es sencillo, por favor, y procedo a realizar esta situación. La disposición de la tabla, en la parte superior como tal tenemos ese icono, ya, para que el cuadro muestre un trabajo adecuado. Ustedes lo que hacen es ponerla en una disposición superior, costado derecho, en una disposición superior, costado izquierdo. Trabajen, por favor, con esta ventana que les permita darle una buena disposición a su cuadro. Ahora bien, lo siguiente que voy a hacer es ponerle la fuente. Ustedes le están poniendo, creo que con el APA 7, nota. Vamos a ponerle la fuente, por favor. La fuente viene descrita de acuerdo a la presentación de trabajos, por ejemplo, ¿quién certifica nuestra autoría en Bolivia en la presentación de trabajos? ¿A dónde tenemos que llevar para la certificación de autoría de nuestros trabajos? Hay una institución como tal en el Estado boliviano. Adelante. Al Senapi. Senapi, ¿no es cierto? Cuando tú presentas en el Senapi una publicación, un libro, una revista, tu proyecto de grado, por si acaso lo vas a llevar al Senapi, y pones fuente, elaboración, propia, no existe elaboración propia, ¿ya? Todo cuadro, incluso práctico, lo has generado, ¿no es cierto?, del trabajo que has realizado con un equipo. Una medición lo has realizado con un equipo, lo has realizado con cierto material. Entonces, el SENAPI te dice, bueno, no existe elaboración propia. Entonces, ¿qué hago? Le dices. Elaboración con base en datos de. A ver, esa es la palabra que debemos de utilizar, elaboración, no en base. En base es otro contexto. Elaboración con base en datos de. A ver, el instituto, nosotros obtenemos mucha información del INE, entonces del Instituto Nacional de Estadística, 2026, digámoslo así. Entonces, esa es la forma de presentar la fuente. Ahora bien, vayamos a presentar el título como tal. Entonces me voy nuevamente a referencia, me voy a referencia, donde decía insertar fuente APA, posteriormente al lado viene insertar título. ¿Ya? Entonces vamos a insertar título como tal a este cuadro. Ilustración 1, no. En la parte de abajo, el rótulo se puede cambiar. Entonces, lo que voy a hacer es generar un nuevo rótulo, o puedo ver la opción que me presenta, ¿no es cierto?, en el contexto de presentación de cuadros, tablas e ilustraciones. Puedo presentar tabla.
ustedes presentan tabla. Le voy a presentar tabla o cuando nosotros presentamos proyectos de grado, nosotros presentamos la compaginación y la numeración de las tablas con un guión y posterior una numeración. Entonces, puedo generar yo mi propia tabla. Entonces, voy a generar un nuevo rótulo, le voy a poner tabla 1 y guión y espacio para que pueda existir una correlación de capítulos y una correlación dentro del capítulo de tablas como tal. Entonces, puedo hacer yo aceptar, ¿no es cierto? Y en la parte superior, cuando yo genero el título de la tabla, me genera automáticamente la correlación ya de los cuadros o de las tablas que voy a presentar dentro de la información y pongo aceptar. Entonces, ahí yo puedo añadir el título a esta tabla. Entonces, temperaturas en el ciclo de tiempo del análisis. Ya, muchos saben hacer esto, pero me dejan así como está, no le dan un formato correspondiente. Entonces, les voy a pedir, por favor, que acá, cuando hagan ese trabajo, bueno, yo siempre le digo, ese es trabajo de secretaria. ¿Por qué? Porque es muy moroso hacer esto, pero amerita la presentación. Vean, si yo marco, ¿no es cierto?, con un marcador dentro del título de la tabla, puedo ver que el número 1 muestra una marca de agua, ¿ya? Entonces, ahí ese 1 va a ir cambiando cuando yo presente las siguientes tablas. Entonces, le voy a dar el formato correspondiente en cuanto a letra y tamaño de letra. Como verán, no he cambiado la marca de agua de la numeración. Entonces, lo que voy a hacer es darle el contexto del párrafo en la alineación. El anterior es 0, el posterior también tiene que ser 0, el interlineado tiene que ir en sencillo. Y generalmente lo que hacemos nosotros es, ¿no es cierto?, poner al centro nuestro título. Y vamos a cambiar también el tamaño de la fuente. Entonces, de esa manera, como verán, debo de presentar yo un cuadro, un gráfico, un título, una tabla. Entonces, esta va a ser la tabla 1-1, que me hace referencia a temperaturas en el ciclo de tiempo y análisis. El título, si es en párrafo, por favor, la primera palabra con mayúscula y las siguientes en minúscula. O si no, las palabras importantes, a excepción de los conectores, el inicio de cada palabra con mayúscula. Eso es lo que me va a permitir a mí tener un solo formato de presentación. No mezclen colores en la presentación de sus tablas. Se notan documentos muy folclóricos, digámoslo así. Lo que nosotros presentamos son documentos técnicos. Y si le vas a poner algún tipo de coloración, que sea pues en colores sobrios, por favor, la presentación de tus tablas. Entonces, ahora bien, puedo ir, en la siguiente tabla que yo vaya a generar, va a generarse con la tabla número 2. A ver, voy a hacer el respectivo cambio, control C, control B. Voy a generar tabla. Entonces, nuevamente me voy a referencias, insertar título y vean, automáticamente acá dentro de la ventana me sale la tabla 1-2 y puedo aceptar y bueno, acá le puedo poner otro título, temperatura simplemente. Entonces, y tengo que anotarle también la fuente, no se olviden, es decir, título y fuente. Ahora bien, acá, a ver, temperaturas
tabla 1-2, le voy a dar el formato correspondiente. Si alguien sabe hacerlo más rápido, por favor, vuélvanse maestros de verdad en este tipo de trabajos. Es algo transversal que ustedes necesitan saber. ¿Por qué? Porque cuando sean jefes de proyectos, los proyectos que les vayan a entregar muchas veces van a tener estas deficiencias, ¿ya? Entonces, ahí tienen la tabla 1-2. Ahora bien, les pido que me presenten el contenido en el índice, ¿verdad? Ahora vamos a presentar el contenido de tablas, ¿ya? Entonces, me voy a la parte superior, referencias. Acá dice insertar tabla de ilustraciones. Vean, entonces, me presenta cómo puedo hacer yo el índice de la tabla como tal. En la parte inferior dice formato personal, el rótulo de la tabla, ¿no es cierto? Van a aparecer todas las tablas y los cuadros y los gráficos que yo haya insertado. Yo estoy en la tabla 1 y voy a poner aceptar. Entonces, ya han generado como tal el índice de sus tablas. Entonces, de forma automática ya nosotros tenemos la información y en la página como tal. Entonces, si yo quiero ir a esa página, obviamente voy a poder generar esta situación. ¿Se ha entendido hasta ahí? Por favor, comentarios adicionales, algo que tengan que decir, ¿por qué no han hecho así sus trabajos? Yo pensé que sabían todos hacer esto. Edwin Maida Tola, ¿por qué no me presentaste así tu trabajo? Inge, ¿me escucha? Sí, te escucho. Como tal, no era muy consciente de hacerlo en ese formato. Yo me guiaba en base a documentos pasados, a informes, y también a proyectos de grado. No sabía hacerlo de esa forma, pero ahora sabiéndolo, lo voy a hacer, Inge. Bueno, muchas gracias. María García. Sí, de igual forma. Ahora ya puedo orientarme mejor. Creo bueno, lo que se pretende es que ustedes apliquen lo que han aprendido el día de hoy en sus demás materias. Y bueno, es una apreciación generalizada que tenemos todos los docentes, que ustedes no están presentando adecuadamente sus informes. Ya no están realizando un buen trabajo, están utilizando la inteligencia artificial como si esta fuera valedera. Hay una forma de validar esa información de la inteligencia artificial. Espero que me dé el tiempo, tal vez en una última clase podamos darles un pantallazo, cómo pueden validar ustedes esa información. Pero creo que hemos resumido lo que se pretende en el cumplimiento de las normas APA en estas horas y 46 minutos que hemos tenido de clases. No está de más sugerirles y pedirles que si no saben algo, bueno, soliciten, por favor. En la universidad debemos de cometer la mayor cantidad de errores para que cuando salgamos al mercado laboral estos errores sean minimizados y el conocimiento que tenemos sea consolidado con la práctica en el ejercicio de nuestra profesión. Obviamente no somos perfectos, pero sí, la base del cálculo, la presentación de informes van a ser el sustento de nuestro trabajo. Quien diga que ha entrado a ingeniería porque no le gusta leer o no le gustan las normas, bueno, prácticamente está equivocado. En ingeniería se cumple lo que en toda profesión, exceptuándose la parte técnica, nosotros presentamos muchos informes y para la presentación de informes, obviamente tenemos que dominar el Word y el Excel.
Y no se limita ahí, porque el cálculo posterior, o bueno, el cálculo anterior que se hace para la presentación de este informe es la base de nuestro sustento técnico. ¿Ya? Entonces, si tienes un cuadro en sentido horizontal en la norma, no lo cambies, presentalo como está en la norma, ¿ya? Porque eso es lo que el técnico, ¿no es cierto?, te va a exigir en el Ministerio de Trabajo, en esta parte. Ya les queda mucho por aprender todavía, pero espero que el día de hoy haya servido como base. Y bueno, creo que hemos salvado esta situación. Ya si tienen alguna duda, alguna interrogante más que tengan que realizar, por favor, háganla ahora. Estamos en clases de tal manera de que podamos presentar buenos informes y que en la última sesión que tengamos no tengamos queja de nuestras notas, por favor. Ya, adelante con la pregunta, señorita. Inge, tengo una pregunta. En el caso decía de las tablas cortadas, hay momentos en que no se puede no cortar la tabla. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer o qué recomendación nos puede dar? Reducir el texto, o sea, a ver, ¿cómo te digo? Si presentas tablas que puedan ser cortadas, estas en una tabla separada debería de ser más de una página la tabla. Pero si tienes texto por delante, deberías de saber, deberías de comprimir esa información, la que está en 2 párrafos, en un solo párrafo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La inteligencia artificial puede resumir esta situación. Si tenemos espacios posteriores a la tabla, tampoco la dejes, ¿no es cierto? La inteligencia artificial ahora es tan capaz de generar mayor información respecto a ese cuadro. Entonces, si hay eso. Ahora, si efectivamente la tabla o el cuadro no ingresa en una página, entonces, ¿qué es lo que prevé la norma? Te dice, ya, vuelves a titular el cuadro como tal con la palabra continuación. Ya, entonces, pero le vuelves a poner el título, ¿no es cierto? Generas el cuadro desde donde se está cortando en la anterior página y vuelves a poner todos los encabezados como tal. Entonces, eso sí está permitido, pero vuelvo a repetir, no corten los cuadros como tal. Puedes hacer otro cuadro con el término de continuación, prácticamente el mismo cuadro, ¿no es cierto? El mismo título, solamente le pones al final continuación y empiezas con el encabezado de ese cuadro, de esa tabla, con la información que faltase de presentar. Esa es la solución. Perfecto, Inge, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Judith, ¿quieres preguntar algo? No, ingeniero, perdón, me he equivocado. Para nosotros, una computadora, señoritas y jóvenes, es nuestra arma de guerra. ¿Ya? Así como el militar tiene el fusil, así como el policía tiene una pistola, nosotros manejamos la computadora. Hagan el esfuerzo ya de tener una computadora de mesa, creo que todos la tienen, bueno, por ejemplo, creo que todos los que estudiamos ingeniería tenemos esa computadora de mesa, nos falta utilizarla bien. Hagan un esfuerzo de tener una computadora portátil para que puedan generar información, llevarla. Eso es lo que yo les puedo recomendar. No necesitan una computadora de alta gama, ¿no es cierto? Una de media gama, incluso baja gama, que les permita a ustedes presentar informes, porque nuestro trabajo es ese. Realizamos el cálculo, presentamos informe. Hacemos un trabajo, tenemos que presentar informes. Realizamos una modificación, informe. Entonces, no estamos lejos
nosotros de realizar y elaborar informes. Y créanme, cuando los chicos salen al campo profesional, yo tengo muchos problemas con los jóvenes respecto a esto. Y hasta a veces parece como si fuera ofensivo enseñarles esta parte. Ya he tenido muchos problemas porque, oye, decirle que no sabes utilizar el Word o que no pueda utilizar el Excel para una determinada información, ya suena ofensa. Pero aquí estamos para practicar. ¿Ya? Les ruego que practiquen esta información. Les voy a mandar la información de lo que corresponde al siguiente laboratorio. Les voy a pedir un trabajo en específico. Les voy a dar los días correspondientes, el tiempo correspondiente para la presentación de ese trabajo. Entonces, espero que haya servido la clase de hoy. Miren, ya son casi 2 horas que estamos en clases, pero bueno, al ver sus informes, realmente he visto que necesitábamos hacer este taller para que no solamente en mi materia, sino en las demás materias logren tener ustedes un mejor desempeño en función a la presentación de sus informes. Bueno, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Quiero agradecerles por haber participado. La lista se ha tomado ya con normalidad. El próximo miércoles espero que todo sea normal. Ahí vamos a tomar ya el examen como tal que corresponde a carga de fuego y con los que aprueben vamos a iniciar el trabajo en el piso 1 de la Facultad de Ingeniería, en lo que compete a nuestro piso. ¿Ya? Bueno, pues con eso estaríamos encaminándonos a la siguiente semana a hacer lo que es el laboratorio de ergonomía. Y vean cómo el tiempo pasa, ¿verdad? Lo más importante, espero que hayan aprendido un poco más de lo que habíamos o de lo que sabían a principio de semestre, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de las herramientas, la utilización de los equipos, las tablas, la aplicación de la norma como tal, les va a servir de mucho. Alguien que tenga que decir algo antes de que concluyamos la clase, les envío el trabajo hasta las 2 de la tarde. Yo voy a subir al grupo el trabajo y la orden como tal, la información bibliográfica como tal. La presentación de ese trabajo va a ser individual. Voy a abrir una carpeta en el Drive para que puedan subir ese trabajo elaborado. Entonces, alguien que tenga alguna duda antes de terminar, por favor, la clase de hoy. Bueno, una duda, ingeniero. Respecto al inicio de cada párrafo, la norma APA dice una sangría de 1.27 centímetros. ¿Es igual corresponde para la elaboración de los informes? No, vuelvo a repetir, nosotros vamos a utilizar no vamos a utilizar la sangría, vamos a utilizar la redacción del texto de extremo a extremo, ya tanto vertical como horizontal. ¿Ya? Entonces, cuando ya utilicen la norma APA y el reglamento que nosotros tenemos de presentación de proyectos de grado, ahí sí van a ver la utilización como tal de esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Inge, disculpe, no sé si lo dijo, pero no lo escuché. ¿Hasta cuándo va a ser el trabajo? ¿Qué día es la presentación? Les voy cuando suba el trabajo como tal, ahí les voy a mandar la orden correspondiente. ¿Está bien? Voy a ver si complico el trabajo o lo dejo en un nivel básico todavía. Pero la presentación es individual, por favor. No vayan a copiarse del amigo o del compañero. Nada más. ¿Alguna duda más que tengan? Nos vemos en todo caso el próximo miércoles, todos en el laboratorio, ya para que procedamos con nuestras actividades. Por favor, cuídense mucho. La situación está muy complicada y compleja. Gracias por haberme permitido estar el día de hoy con ustedes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Que les vaya muy bien. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.
Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego.